También trabaja como gerente de proyectos para la Oficina Internacional de Creative Commons en Alemania. Carolina Botero Cabrera es abogada colombiana con 2 maestrías, una en Derecho Internacional y de la Cooperación y otra en Derecho del Comercio y la Contratación. Actualmente sigue el programa de doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona en España. Es líder de Creative Commons en Colombia y es directora del Grupo de Trabajo en Derecho, Internet y Sociedad de la Fundación Carisma. También coordina la comunidad hispana de OpenEd. Por favor, pueden comenzar su exposición. Gracias. ¿Tú sabes ponerlo en presentación completa? No sé cómo ponerlo completo, pero supongo que así igual lo manejamos. Bueno, muy buenos días. Venimos a contarles un poco la parte jurídica del tema de los recursos educativos abiertos. En nuestra presentación se llama licencias creativas, licencias de Creative Commons, cómo maximizar los recursos educativos abiertos. Queríamos empezar con una contextualización sobre, digamos, los temas o conceptos que se han venido manejando durante los últimos años en materia de la fusión entre educación y tecnología, particularmente con el arribo de Internet. Y de esta forma, cómo nos hemos ido acostumbrando a una cantidad de palabras como son objetos virtuales de aprendizaje, e-learning, open courseware, cursos virtuales. Manejamos una cantidad de palabras y a estos nuevos conceptos se viene a unir uno más, que es el de recurso educativo abierto. Bien, lo primero para uno pensar en esta idea de los conceptos es quizás pensar en cómo dentro de la práctica cotidiana pedagógica se necesitan una cantidad de elementos que apoyan al maestro en su proceso educativo. Este cuadro muestra fácilmente cómo de cualquier recurso, sea un dato, una foto, y a través de un contexto que da el conocimiento que tiene el maestro, los virtualizadores, etcétera, se llega a procesos mucho más complejos como son los cursos. Esa complejidad que para un docente es clara en términos pedagógicos y de construcción de material educativo, también refleja muy fácilmente el problema que existe frente al derecho de autor. Porque si en una foto es muy fácil identificar al autor, cuando esta foto entra a formar parte de un contexto más amplio, este contexto le da una complejidad frente al derecho de autor. Hay más autores involucrados, pero adicionalmente también permite mirar el tema de la modularidad y el tema de la reutilización, porque mientras más estamos a la izquierda del cuadro, estos elementos son más reutilizables, más modulares, mientras más estamos a la derecha, lo son menos. Y esa posibilidad de reutilización pasa por el manejo, por la administración, por la gestión de derechos de autor. Mucho de esta terminología de la que estamos hablando finalmente no es otra cosa que intentar adaptar prácticas del salón en nuevas prácticas pedagógicas para los jóvenes que están creciendo en el siglo XXI. Aquí hay una serie de definiciones que, como seguramente esta presentación va a quedar después colgada, las podrán ver con más detalle, pero un poco muestran la evolución que el concepto ha tenido, de objetos virtuales de aprendizaje en donde se le da un gran significado, empieza a hablársele, digamos, en forma fuerte del aspecto tecnológico. Hace un momento el anterior expositor hablaba de los 3 elementos que se recomiendan tener en un open courseware y hablaba del docente, del técnico y del jurídico. Entonces aquí digamos que el docente está poniendo lo suyo, pero le empiezan a hablar de la necesidad de tener en cuenta elementos tecnológicos. Cuando aparece objeto de aprendizaje, se hace mayor énfasis en la parte tecnológica y se habla ahora de estándares y dándole un marco muy importante a lo que tiene que ver con los metadatos. Muchas veces los objetos de aprendizaje se convierten casi que en una colita de un gran metadato que trata de explicarlo todo para facilitar la interoperabilidad. Posteriormente aparece la idea del recurso educativo porque comienza a decirse, bueno, realmente en el salón de clase se utiliza cualquier cosa y cualquier cosa metida en un contexto educativo tiene un significado para ese proceso de aprendizaje. Pues bien, hoy estamos hablando de recurso educativo abierto
y ese recurso educativo abierto es la suma un poco o la evolución de este tipo de conceptos. ¿Qué es un recurso educativo abierto? Es contenido educativo, son herramientas y son recursos de implementación. Es contenido porque son cursos completos o material de cursos, es todo lo que, digamos, el profesor utiliza normalmente en su salón de clases. Son herramientas porque también se trata de todo el software, es la herramienta tecnológica que le puede facilitar el trasladar lo que está haciendo en el aula a un entorno tecnológico. Pero también son recursos de implementación y allí es donde entra el tema de la parte jurídica. Son estos recursos que se necesitan para facilitar un entorno educativo en lo tecnológico con unas determinadas características que normalmente se refieren a difusión. Ese contexto completo es cuando hablamos de recurso educativo abierto, más allá de objeto virtual de aprendizaje, más allá de objeto de aprendizaje e incluso más allá de recurso educativo. Si se dan cuenta, el elemento que empieza a aparecer acá es el jurídico. Bien, ¿qué sucede entonces cuando uno empieza a hablar de recursos educativos abiertos? Thanks a lot. I apologize that my Spanish is horrible, so I'll try to speak slowly for the interpreters. Primero, agradecer a la universidad por organizar esto. Entonces, para hacer el seguimiento al resumen que ha hecho Carolina de OUI, vamos a hablar de una de las normas, es Creative Commons y el modo en que se obtiene la licencia de Creative Commons. Solo como revisión, hay 6 licencias estándar entre las que usted puede escoger. Las licencias son de uso gratuito. Nadie gana dinero del hecho de que usted utilice la licencia en sí. Vamos a entrar a los detalles de los siguientes tipos de licencia en breve, pero por ahora me gustaría hablar algunas de las ventajas o algunos de los aspectos relativos a la emisión de licencia, particularmente la internacionalización de Creative Commons. Si tiene una licencia importada que se basa en leyes de derecho de propiedad intelectual, pero también ha sido adaptada a las leyes y a las jurisdicciones de nivel local en Latinoamérica, incluido el Ecuador, como ejemplo. Y esto significa que la licencia, el código legal, ha sido modificado y adaptado a la ley ecuatoriana, por ejemplo. Y nosotros les alentamos a utilizar esta licencia soportada para su jurisdicción en el evento, o si usted anticipa un alto nivel de uso de su contenido al interior de su país. Y también aumenta la comprensión o la facilidad de comprensión de lo que está siendo emitido a través de la licencia y cómo. Una pregunta que nos formulan con frecuencia es, bueno, suena grandioso, pero ¿cómo? ¿Y dónde encontramos la licencia? Y un método de hacerlo es ingresar al portal creativecommons.org y en el medio de ese sitio van a encontrar el enlace a la licencia. Esto les lleva a un seleccionador de licencia, está disponible en español también, y le formula una serie de preguntas. Y la idea detrás de esto es ayudarle a determinar qué licencia está mejor adecuada a sus necesidades. Entonces, contestamos una serie de preguntas sencillas y usted puede también seleccionar su jurisdicción. Y una licencia será entonces generada para usted. Tiene algunos elementos claves o componentes. Al pie de la pantalla van a ver un código. Este código puede ser ingresado en su portal o en el grupo de datos, y eventualmente, y esto quisiera enfatizar, depende del punto de evolución de Open Educational Resources. Recuerde que los datos son cada vez más importantes. Usted puede crear tanto material como quiera, pero si la gente no sabe cómo ingresar, no sabe cómo respetar los derechos en forma de vida, está desperdiciando su esfuerzo. Le alentamos entonces a que utilice Metadata, que desde cualquier punto donde usted seleccione será emitida. También queremos que se familiarice con la estructura de las diferentes licencias. Cuando usted hace clic en el sello que ustedes vieron anterior, esta es la capa accesible
para los no miembros y dice de una manera clara y sencilla qué puede y qué no puede hacer con su trabajo y utilizando iconos para crear una señal visual hacia lo que permite realmente la licencia. Este es el puerto alemán, pero también está disponible en Ecuador, Colombia, Guatemala y varios otros países. Luego, si usted quiere saber qué se está diciendo debajo de la licencia, hace clic en el código legal y, como ya mencioné anteriormente, ha sido adaptado a los diferentes países y está presentado de una manera que sea comprensible en las cortes. ¿Qué es lo que está usted liberando mediante la licencia? La forma en que está implementado es a través del sitio de Ecuador. Usted no puede insertar este código simplemente y generar una serie de señales y reconocer cómo se realiza el trabajo. Entonces, bueno, eso fue una revisión y creo que estamos más interesados en los aspectos educativos de estas herramientas. Entonces quisiera presentar una división que se llama Access Learn y Carolina hablará sobre estos proyectos más en detalle. Entre otras cosas, publican informes y recomendaciones para el uso de OER y una de las recomendaciones ha recibido el soporte de la Fundación Hewlett y esta sirve a más de 100 instituciones de carácter educativo y en la práctica de emisión de licencia, cómo tener acceso y cómo poner material a disposición. El resultado de esta encuesta de cierta manera fue muy positivo, pero también hay mucho trabajo que hacer. Descubrieron que los términos de uso para la mayoría del material no queda claro o está escondido dentro de páginas y páginas de enlaces o no está etiquetado apropiadamente. Bueno, en términos generales hay mucha confusión sobre qué componentes o qué aspectos del texto tiene licencia y cuáles no. También descubrieron que la mayoría de estas instituciones OER han adoptado una licencia estandarizada, la mayoría ya tienen una licencia ICC, sin embargo, una minoría fuerte utiliza su propia licencia personalizada. Y a pesar de esto parecer una ventaja para las instituciones, está creando muchos problemas de incompatibilidad. Entonces, como grupo, el resultado de esta encuesta de aproximadamente 600 organizaciones muestra que hay una diversidad en la emisión de licencias y que a veces estas resultan incompatibles. Entonces yo quisiera hacer un pedido formal para que seamos más claros y para que seamos más específicos, especialmente en cómo emitimos las licencias para el material y cómo evitar problemas de compatibilidad. Otra conclusión que se deriva de este informe es que el hecho de que Creative Commons License es estándar dentro de este ambiente. Esto va a ayudar a resolver el problema previo, que es la incertidumbre de cómo se puede utilizar Works. Entonces, utilizando la licencia es una infraestructura ya aprobada. La personalización de licencia puede ser también problemática, así que nosotros alentamos no tomar esa ruta. Adicionalmente, para maximizar realmente los materiales que usted crea, le alentamos a que utilice la CC BY License o la licencia de atribución, que solamente requiere atribución sobre la reutilización y distribución. Creo que con esta licencia usted minimiza muchos de los aspectos de incompatibilidad de los cuales hablaré en breve, y creo que es la forma de dar a las personas el mayor impacto posible. Bien, el punto en relación a esto, si usted está revisando el proceso de emisión de análisis o está revisando la infraestructura, piense acerca de las consecuencias que tendrá la licencia que usted escoja. Hay una amplia variedad disponible. Nosotros alentamos a los creativos que escojan aquella que se adecua a sus necesidades y que se preguntan cuál es el significado del uso de una licencia particular. Tenemos una licencia con una condición que dice no derivatives,
Esto ayuda a proteger la integridad del material. La gente no puede traducirlo, no puede localizarlo, no puede hacer muchas cosas con este material. Entonces es una decisión muy difícil para utilizar este proceso de emisión de licencia. También hay un elemento no comercial, que a lo mejor usted podría pensar que esto es como una decisión blanda o una decisión clara de que está trabajando en un campo educativo y de que este material no será comercial. En algún contexto, la consideración deja poco claro para los usuarios qué es comercial, qué no es comercial. Entonces, si usted utiliza esta licencia, usted sabe exactamente qué les está permitiendo a sus usuarios hacer. Hay otro elemento para emisión de licencia, es lo que llamamos el copyleft, llamado share like, y también tiene muchos defensores, muchos proponentes, porque si usted tiene esta licencia, usted puede tener acceso a un pool abierto de recursos, pero también esta condición share like genera, perdonen por ser repetitivo, las licencias, y por eso le alentamos a considerar incluso el elemento share like como un nivel de complejidad que puede prohibir cierto uso. Nuevamente, entonces, para revisar, hay 6 licencias disponibles que combinan los diferentes elementos en la emisión de licencias, y para ello recomendamos utilizar la licencia de atribución, la que está listada arriba. También, por supuesto, hay la opción de un dominio público. Tenemos uno llamado CC0, y esta es otra tendencia. Si usted decide que incluso el elemento de atribución no es necesario para su uso y usted quiere dejar en claro la reutilización, personalización, adaptación, entonces esta CC0 sería la opción a utilizar. We would also like to show what the projects are. Están sucediendo, pero para eso quiero primero mencionar que los proyectos relacionados con recursos educativos abiertos están montados ya dentro de modelos que tanto en Estados Unidos como en Europa han venido probándose, y quizás una buena forma de comparar proyectos es mirar 2 proyectos, ambos dedicados a recursos educativos abiertos, pero que se estructuran de forma diferente, como es el caso de Connections y el del MIT. Mirando eso, analizando, incluso revisando los documentos que ya se han escrito sobre comparación de estas 2 estructuras, se pueden sacar muchos aprendizajes para lo que se está implementando en otros países. Lo que venía hablando Michelle es un poco la visión de Creative Commons después de analizar el estado del arte, llamémoslo así, lo que viene sucediendo a nivel particularmente de países desarrollados, que es donde más se ha implementado la idea del recurso educativo abierto y donde más experiencia se tiene. Sin embargo, lo que está claro es que en países como los nuestros la situación varía mucho frente a la toma de decisión en cuanto a al elemento de propiedad intelectual. Uno de los proyectos, como mencionaba el exponente anterior, que más ha impulsado la idea de recursos educativos abiertos ha sido el proyecto que Universia tiene para difundir el Open Courseware por América Latina, que ha permitido a muchas universidades vincularse con el tema. Sin embargo, en el tema concreto de derecho de autor hay todavía mucha ignorancia, no sería la palabra, pero mucha falta de decisión de las universidades frente a ese elemento. Muchas de las universidades que se han integrado a esto no han asumido sino han asumido su compromiso frente a la apertura en el tema específico de derecho de autor. De esa manera pierden un poco el impulso de lo que significan los principios que existen detrás de la idea del Open Courseware. De todas formas es uno de los proyectos importantes en la región. Otro tema que quizás vale la pena mencionar es los proyectos nacionales de repositorios de objetos de aprendizaje en la región,
Casi todos los países latinoamericanos tienen un proyecto que está liderado por el Ministerio de Educación. El que está en pantalla es el proyecto colombiano de Colombia Aprende, pero se repite en casi todos los países. Y hace ya unos 3 años, Colombia, uno de los países, junto con Chile, México y no recuerdo, creo que Argentina, 4 países se unen y crean la red de portales educativos para Latinoamérica. Esta red de portales educativos para Latinoamérica tiene dentro de sus principios precisamente el permitir que los objetos de aprendizaje que sean recogidos en los repositorios de iniciativa pública puedan ser compartidos, guardando todas las ideas que hay detrás de esto, que es jalonar calidad, permitir que la reutilización en los diferentes entornos educativos, etcétera. Sin embargo, sucede más o menos lo mismo que mencionaba frente al consorcio de Universia. Hay universidades que han adoptado, bien sea su propia licencia, bien sea una licencia de Creative Commons, han tomado una decisión frente a eso, pero muchas otras no lo han hecho. Y cuando no lo han hecho, pues están adoptando todos los derechos reservados, lo que significa que lo que están permitiendo es poner en vitrina el recurso educativo, pero no están permitiendo la reutilización tan necesaria para el contexto en el que se pretende mover un recurso educativo abierto. Lo interesante de todas formas de estos portales educativos en Latinoamérica propiciados por el sector público es, voy a poner el caso colombiano, que mientras Colombia Aprende, pues digamos, también dice que en su Banco Nacional es para recursos abiertos, pero no puede imponer condiciones a las universidades y por lo tanto se encuentra de todo tipo de recursos educativos, sí que está escogiendo aquellos recursos educativos que cumplen con al menos un mínimo de permisos jurídicos para pasarlos a RELPE. De modo que en RELPE hay un primer filtro que sí permite a los países jugar con los recursos educativos que se encuentran en esta plataforma. Ahora bien, en el sector ya privado o universitario, ya en las universidades como tal, el movimiento, la idea de la apertura y sobre todo la conciencia de que la propiedad intelectual es uno de los elementos necesarios para el proceso se ha ampliado mucho. Aquí pues tenemos como ejemplo en pantalla la Universidad Técnica Particular de La Loja que nos hospeda hoy, que tiene esa filosofía y ha decidido adoptar licencias Creative Commons, aunque la más restrictiva, lo cual permitiría hacer un análisis más profundo, pero es el caso. En Latinoamérica, otras universidades han tomado decisiones específicas frente a propiedad intelectual. Tenemos como ejemplo la universidad de nuestro presidente de mesa, Pontificia Universidad Católica del Perú, pero también universidades como la Peruana de Ciencias Aplicadas, la Pontificia Universidad Bolivariana en Medellín, Colombia, la Francisco Marroquín de Guatemala, la Universidad de Chile, el portal de Flaxo e incluso el portal también de educación virtual de la Escuela Virtual del PNUD de Naciones Unidas. Ha habido una cantidad de instituciones que han empezado a moverse en ese sentido, sería largo listarlos a todas, pero esto les da una idea de cómo nosotros estamos en ese punto. Seguramente estas universidades que han empezado a tomar el primer paso, ahora se ven abocadas a analizar la decisión que tomaron y mirar cómo mejorar sus propias prácticas, pero sí es cierto que ya han hecho ese movimiento. Ahora, el siguiente punto que quisiéramos tocar es el de proyectos de recursos educativos abiertos dentro de Creative Commons, que es una de las preguntas también frecuentes. Creative Commons a su interior tiene un proyecto que se llama CC Learn, que es precisamente el proyecto para docentes, es el proyecto que busca pensar desde la educación la forma de levantar barreras para la circulación de material educativo. Dentro de CC Learn hay varios proyectos como Discover Ed para facilitar encontrar recursos educativos en la red. Hay varios proyectos de publicaciones, uno de los cuales el reporte que mencionó Michelle. Hay unas bases de datos que se llaman ODEPO, pero en esta oportunidad a mí me gustaría concentrarnos en uno que es OpenEd. OpenEd es un wiki, es un portal para hacer visibles recursos, proyectos, noticias, sitios, instituciones que están comprometidas con la idea de recurso educativo abierto. Y lo interesante digamos, a resaltar o a formular en un auditorio como el que tenemos acá
es que dentro de OpenEd hemos iniciado una comunidad hispana para hablar del tema en español, para visibilizarnos en español, para buscarnos en español, para hacer los temas en nuestro propio idioma. Por lo tanto, los invito a todos a conocerlos, a alimentarlo, para que podamos tener de pronto un diálogo más fructífero. Bueno, creo que estamos más o menos dentro del tiempo. Muchas gracias.